Gusto en saludarlos de nuevo. Gracias por estar con nosotros en esta presentación que estamos haciendo de la esperanza. Hemos llegado a nuestra lección número 6 y lo que vamos a estar viendo el día de hoy tiene que ver con el pueblo de la promesa, es decir, un pueblo en el cual Dios prometió bendecirlo. Pero vale la pena poder nosotros darnos cuenta de dónde viene el origen de esta bendición. Hoy estaremos hablando acerca de la bendición que recae sobre un pueblo, sobre una nación, y cómo a través de este pueblo y de esta nación también la bendición corre a los demás. Es decir, que estaremos hablando de una nación que tiene esperanza. Y de eso es lo que realmente queremos decirles y darles ánimo. Nuestra vida es una vida que Dios ha dado promesas para darnos aliento y esperanza en lo que nosotros vivimos. Como se darán cuenta, si ustedes nos acompañaron en el capítulo anterior, estuvimos estudiando en relación con lo que era la vida de Abraham. Abraham, por ejemplo, es el padre, el líder, por lo menos de las tres religiones más sobresalientes, como lo es el Islam, como lo es también la fe judía y por supuesto la fe cristiana. Tenemos un tronco común, por así decirlo. Y como les dije en el capítulo anterior, estuvimos estudiando en relación con la vida de Abraham, pero también en relación con algunos acontecimientos que estuvieron alrededor de su vida. Como recordarán, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y cuando lo llamó, le dio promesas, le dio esperanza, por así decirlo. Le prometió bendecirlo para que fuera también una bendición para los demás, para las demás naciones. Mis amigos, quiero decirles que eso es lo que Dios desea hacer de tu vida. Dios desea bendecirte a ti, pero también para que tu vida sea de bendición. Quizás antes de seguir adelante, yo quisiera considerar algunas de las cosas sobre la bendición prometida de Dios a Abraham. Aunque la bendición vino a través de la vida de Abraham, quiero decirles que esta bendición es para todos los que están dispuestos, aquellos que por medio de la fe están dispuestos a recibirla. Y esta es la pregunta para ti en esta hora. ¿Estás tú dispuesto a recibir, verdad, esa bendición que Dios tiene? ¿Tienes esa fe como para decir, quiero obtenerla? Si volvemos a ese pasaje que estuvimos viendo con anterioridad, ahí en Génesis capítulo 12 y versículo 2, vemos cómo Dios le dio estas palabras a Abraham y le dijo, fíjate, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bueno, también dejó algo para guardarlo, para protegerlo, porque dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, a eso los maldeciré. Pero también aquí estaba algo hermoso. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué bendición, qué promesa más grande la que Dios estaba haciendo, no solamente para Abraham, sino también para todos los descendientes que vendrían de Abraham. Ahora, la Biblia llama a esta promesa de bendecir, lo llama un pacto. Un pacto. Cuando Dios hace un pacto, no es como nosotros los hombres, que podemos hacer un pacto y con el tiempo se nos olvida. Podemos prometerle a alguien muchas cosas y quizás dependiendo de la situación en la que vivamos, de repente nos olvidemos o no querramos cumplir la promesa que habíamos hecho. No así con Dios. Cuando Dios hace un pacto, es una promesa irrevocable. Es algo que Él ha dicho y Él lo habrá de cumplir. Dios hará todo lo necesario para que aquello que Él prometió pueda suceder. Dios en su eternidad, siendo omnisciente, siendo omnipotente, Él no va a tratar, como por así decirlo, de averiguar cómo podría llevar a cabo tal cosa. Él ya sabe todo.
Él conoce todo. Él mora en la eternidad. Somos nosotros los que ignoramos qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a suceder el próximo año. Pero Dios, en su eterna sabiduría, en su omnisciencia y omnipotencia, Él ya sabe todo lo que va a suceder. Así que tomando esto en cuenta, yo quisiera que observemos un detalle dentro de la promesa de Abraham. Yo quiero que recuerden esta porción que Dios le dio dentro de la promesa. Dios le dijo: haré de ti una nación grande. Yo quiero decirles que el tema de hoy tiene que ver con el pueblo de la promesa, donde Dios ha prometido a una nación a través de Abraham bendecirle. Y no solamente a ellos, sino también bendecir a los demás. Ya en el tiempo, ¿verdad? Hablando de la vida nuevamente de Abraham, cuando Abraham existía y existía Sara, aunque si bien es cierto todavía no habían nacido sus hijos, ya la tierra ya estaba habitada por muchedumbre de personas. Sin embargo, Dios estaba diciéndole a Abraham que de él haría una nación, a pesar de que ya habían otras naciones, a pesar de que la tierra ya estaba habitada por personas. Dios fue muy específico y le dijo que de ti, como dicen en otras palabras, de tus lomos, haré levantar una nueva nación. Entonces Dios le estaba diciendo que de él levantaría una nueva nación, que haría de él una nación, y por otro lado, que esa nación llegaría a ser de bendición a las demás naciones. Ahora, Dios le va a mostrar cómo es que será esa nación. Dios le ha de mostrar a Abraham cómo iría tomando inicio y forma y qué acontecimientos habrían de tener, ¿verdad?, para que esto sucediera. En el capítulo 15 de allí del libro de Génesis, leemos que Dios, después de causarle un sueño profundo a Abraham, en ese sueño le dio una visión. Y en esa visión fue una visión muy detallada de aquello que sucedería más adelante. No solamente a su vida, sino también lo que sucedería los siguientes años por delante y también aquellos descendientes de él. Esto es bien importante, porque estamos hablando ya de un pueblo, estamos hablando de una nación. Y yo quisiera tomar su atención, porque esta porción de la palabra que nos da mucha información, nos revela mucho de la voluntad de Dios, resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios de manera anticipada le está avisando a Abraham lo que va a suceder. Vayamos por favor a ese pasaje de Génesis capítulo 15 y leemos desde el versículo 12 al 16. Dice la escritura que más a la caída del sol dice que sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí dice que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, y pongámosle atención porque esta es la parte importante: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación la cual servirán, a esa nación la juzgaré yo, dice el Señor. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Dónde moraba en ese momento Abraham? Moraba en las tierras de Canaán. El Señor le estaba diciendo: a esta tierra regresarán, pero por el momento te comparto cómo es que esta nación que va a nacer de ti, de lo que yo te he prometido, le habrán de acontecer todas estas cosas.
Quiero decirles que esta visión registrada especifica prácticamente lo que habría de suceder con ese pueblo, con esa nación. Y ustedes me preguntarán, ¿pero qué interés podría haber en mí en conocer acerca de ese pueblo? Porque también te involucra a ti, porque también Dios quiere extender esa bendición que Dios dejó, también es extensiva hacia ti. Por ejemplo, ¿qué cosas se registró en ese pasaje? Número uno, que los descendientes de Abraham serían extranjeros en una tierra que no era la suya. Otra cosa que reveló Dios a Abraham es que serían esclavos y que serían oprimidos. Y da también los años que estarían esclavos allí en Egipto, 400 años. Y en última instancia también lo que le está diciendo en esa revelación de ese sueño es que Dios también habría de juzgar a esa nación en la que su pueblo estaría esclavo. Y que después del juicio que Dios enviaría en esa nación, los descendientes de Abraham dejarían esa nación, pero se irían con riqueza. ¡Qué tremendo! Todo esto el Señor ya lo sabe. Él conoce todo. Y lo otro es que le dijo a Abraham que su vida terminaría en paz y en edad avanzada. Es decir, Abraham tuvo la tremenda bendición de ver el final de todo. No sé si a ustedes les gustaría, a ti te gustaría conocer cuál es el final de lo que va a suceder en tu vida. Pues yo quiero decirles algo, que así sucede con la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene la bendita esperanza de saber que, bueno, pase lo que pase, el cristiano sabe cuál es el final, ¿no es cierto? Su vida está segura, su vida está confiada en la bendita esperanza que al final de su propia vida lo que le espera es la vida eterna en la presencia al lado de Dios. Es decir, que el cristiano conoce el final. Quizás no tenga los detalles, algunas cosas pasan por allí, pero el final lo sabe. Y Abraham se dio cuenta de eso. Así que yo quiero decirles algo, aparte de esto que me llama mucho la atención. Tenga en cuenta que cuando el Señor le dio esta visión, ni siquiera había nacido Ismael ni Isaac. No habían nacido, por así decirlo, descendencia. Y Dios ya le estaba diciendo que de él haría una gran nación. No se les olvide de que él ya estaba avanzado en edad, tanto él como su esposa. Sin embargo, cuando vemos que Abraham, con todo y la problemática y el obstáculo de su vejez, y que su esposa era estéril, sin embargo, le creyó a Dios. Tuvo lo que muchos de nosotros necesitamos. Tuvo fe. Así que, como tuvo fe y le creyó a Dios, en el estudio pasado que vimos, Dios solamente por ese detalle lo consideró como justo. Justo. Y después que tuvo a su hijo Isaac y más adelante lo ofreció en sacrificio, Dios le detuvo la mano cuando justamente iba a extender el cuchillo. Dios detuvo que lo sacrificara y entonces lo que hizo Dios prácticamente corroboró, reafirmó la promesa de bendición que Dios le había hecho a él. ¿Y cuál sería esa bendición? Prácticamente le dijo que sobre su descendencia y que la simiente que venía en él serían benditas todas las naciones. Sobre su descendencia y que esa simiente, que prácticamente estamos hablando de la fe en Abraham. Yo quiero hablar un poco de la simiente. Por favor, si usted tiene en su Biblia y si no pueden verlo aquí, en Génesis, en el capítulo 22, vamos a ver el punto de reafirmación de la promesa. ¿Dónde es que descansa la promesa? Tanto para Abraham, para su descendencia y para la nación,
pero una buena noticia también para ti. Vamos a estar viendo en Génesis capítulo 22, versículo del 17 al 18. Fíjese cómo Dios le dice esto a Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Pero por favor, tome atención de esto que está en el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto que obedeciste mi voz. Tuviste fe, me creíste. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Tú quieres recibir la bendición de Dios? ¿Tú quieres que esa esperanza se vea cumplida? Entonces lo que necesitas es algo hermoso que se llama fe. Fe en su palabra, fe en su promesa. Y le dijo en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, esta simiente, como dijimos hace un instante, no tendría que ver tanto como su descendencia de hijos, sino que esta simiente está hablando de la fe de Abraham. La simiente se refiere a la fe de Abraham. Es lo que lo distingue, ¿verdad? Y es lo que se distingue también como la vida de Cristo en la vida de Abraham. Es lo que a nosotros nos trae esperanza, pues en Cristo alcanzamos y vamos a alcanzar todas las promesas de Dios. ¿Por qué decimos nosotros que en cuanto a lo que es la simiente se refiere a Cristo en la vida de Abraham? El apóstol San Pablo nos lo explica de una manera muy clara. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, Pablo nos hace mostrar que aquella simiente de la cual Dios le dijo a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las naciones, realmente esa simiente nos habla de la vida de Cristo, de esa simiente eterna que por causa de la fe se manifestó en la vida de Abraham. Vea cómo nos lo explica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, pero ¿qué más? Y a su simiente. No dice y a las simientes en plural, como que se hablase de muchos, dice Pablo, sino como de uno, y a tu simiente. Y Pablo declara qué tipo de simiente es esa, la cual es Cristo. Esto es importante que tú lo recuerdes, que esa simiente en realidad es Cristo en la vida de Abraham. Y es que es a través de Cristo que Abraham llegaría a ser de bendición a su familia, y esta familia que crecería se haría un pueblo, y este pueblo también bendeciría a las demás naciones. En la medida que continuábamos viendo el video, después de lo que vimos de la vida de Abraham, vemos que Dios hizo el mismo tipo de promesa, no solamente la promesa a Abraham, sino que también a los hijos de Abraham. Esta bendición de te bendeciré y serás bendición, también esa bendición pasa a su hijo Isaac y al hijo de Isaac, que fue Jacob. Y así sucesivamente, en cada descendencia que venía desde el linaje de Abraham, venía esa promesa y venía esa bendición. En cierto sentido, podríamos decir que todos ellos entraron en la promesa de Dios que se le había dado a Abraham. Dios haría una gran nación y vemos cómo poco a poco se fue desarrollando. Por ejemplo, Abraham tuvo el hijo de la promesa, que es Isaac. Luego Isaac le nació de Rebeca 2 hijos, Jacob y Esaú, aunque con Esaú pasó un problema. Desechó la simiente.
rechazó la vida de Cristo, por así decirlo. Y el que sí la aprovechó fue Jacob. Bueno, Jacob tuvo dos esposas, Raquel y Lea, y de ellas dos le nacieron 12 hijos. Los 12 hijos de Jacob más tarde serían llamados, Jacob sería llamado Israel, y los hijos serían también la formación de las 12 tribus, que crecería en una nación que se conocería como Israel. Pero ellos, por una hambruna que hubo, se vieron con la necesidad de ir hacia Egipto, donde encontraron a uno de sus hermanos, a uno de sus hijos de Jacob, José, lo que acabamos de ver en el video. Estando en Egipto, dice que la Biblia nos dice que entraron 70, pero pasando los años se multiplicaron en la nación de Egipto. Se multiplicaron en gran número, que temiendo los de Egipto que ellos crecieran tanto y los dominaran, y los hicieron a ellos esclavos. Y por lo menos algunos tienen diferencia de cuenta, pero por lo menos hay gente que considera que habían por lo menos 600,000 hebreos, israelitas, en la nación de Egipto cuando Dios los liberó a través de Moisés. Algo que quisiéramos dejar muy claro es que Dios ha establecido, en base a sus promesas, el darle cumplimiento a cada una de ellas. Dios prometió bendecir a la nación de Israel, y Dios prometió que esta nación bendeciría a los demás, que Dios llevaría en el transcurso del tiempo el cumplimiento de todas esas promesas. En tu vida probablemente las promesas que tú hayas escuchado para ti acerca que te habría de bendecir, que Dios te habría de ayudar, quizás para ti o como para algunos pareciera de que como que no va a cumplir lo que Dios ha prometido. Como por ejemplo, ¿cómo es que Dios va a bendecir a la nación de Israel cuando la hizo esclava 400 años? Cualquiera se hubiera desanimado. Ahora, Dios bendijo a la nación de Israel. Yo quiero decirles qué pasa en la actualidad. Para la nación de Israel, ellos consideran que verdaderamente Dios es su Dios y es su bendición, y los ha bendecido para bendecir a los demás. Sin embargo, la nación de Israel descansa en su bendición, en las promesas hechas a Abraham y a todos aquellos que descienden de él, pero ellos lo consideran en relación a una promesa más de tipo natural que de tipo espiritual. Ellos miran la bendición de una manera como descendencia natural de Abraham. Ellos pueden decir, los israelitas en la actualidad, ellos pueden decir que son una nación, que su país, que su nación, que su cultura, su raza, son de bendición para el mundo, con su tecnología, con sus cosas que han descubierto en la actualidad. Por ejemplo, han hecho una máquina que puede producir agua, y eso lo están llevando a África. Entonces ellos se consideran una nación que son de bendición, por cuanto que así se le prometió a Abraham. Sin embargo, Dios, al hablar de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, el apóstol Pablo distingue que tal bendición sería por causa de la vida de Cristo, la simiente de la que le habló Dios a Abraham, y que en cierto sentido así ha sido y sigue siendo de mucha bendición a todo el mundo en la actualidad, porque nació nuestro Señor Jesucristo, del cual ha sido y sigue siendo de bendición a todas las naciones. Dios, ahora en Cristo, quiere cumplir esa promesa que le dio a su pueblo, también la quiere cumplir por medio de la iglesia, su pueblo. Aquellas que han nacido del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios ahora, quiero que me pongas atención, Dios ahora en Cristo
es que nos da todas sus promesas. Dios en Cristo, en esa simiente de Abraham, nos da todas sus bendiciones. Yo quiero que vean lo último, cómo Pablo distingue la bendición que han alcanzado todos aquellos que han puesto en Cristo su fe, y que esta bendición está dispuesta para ti. Esta bendición está dispuesta para todo. Mira todas las bendiciones que hay en Cristo. El apóstol Pablo dijo en Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 12 al 14. Fíjese, él hablaba en esta manera como lo que sucedió cuando no tenían a Cristo en su vida. Él dice así: en aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Y cuál era el problema? Estabas alejados de la ciudadanía de Israel, pero aquí viene, ajenos a los pactos de la promesa. No había promesa para ti, no había esperanza. Dice, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y qué más? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero aquí viene la bendición de la simiente. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó toda la pared intermedia de separación. Podría seguir hablando de cuántas bendiciones hay en Cristo, y estas bendiciones están dispuestas para ti. Dios se las dio a Abraham, por medio de Abraham a su descendencia, pero todo ha sido a través de la simiente, esa simiente que tiene que ver en Cristo. Dios te ama y Él quiere cumplir la esperanza de la cual Él te ha estado hablando en todos estos días. Pero esa esperanza es alcanzada cuando nos encontramos con esa simiente que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Grandes bendiciones hay para ti en esa simiente que se llama Cristo Jesús, nuestro Señor.